El aire en el mercado de Colón de Valencia olía a marisma cercana y a hierbabuena recién cortada. Para Miguel Santos, era el aroma de toda una vida. A sus 28 años, cada madrugada era la misma sinfonía familiar. El chirrido de las ruedas de los carros, el golpe seco de las cajas de madera y la voz ronca de su abuelo, don Rafael, negociando el precio de las naranjas como si cada una fuera un tesoro. Verduras Santos no era solo un puesto. Era un fortín de tradición en una guerra que parecía perdida. Al otro lado de la avenida, las puertas automáticas del supermercado Fresco Hogar se abrían y cerraban sin cesar, tragándose a los clientes más jóvenes. Miguel sentía la urgencia como un puño en el estómago. Las cuentas no cuadraban, y el orgullo de su abuelo era un muro de ladrillo contra el que se estrellaban todas sus ideas de modernización. Aquí lo que vale es lo que se ve y se toca, niño. La confianza no se paga con tarjetas de plástico. Gruñía don Tzitzintose Rafael, colocando con mano experta unos tomates de Montserrat que parecían esculturas de terciopelo rojo. Fue una de esas mañanas de mayo, mientras apilaba unas cajas de alcachofas espinosas y de un verde profundo, cuando su dedo se topó con algo duro enterrado en la tierra fresca que aún olía a lluvia. No era una piedra. Con cuidado, desenterró un objeto pequeño y pesado, envuelto en un pañuelo de lino tan viejo que se deshacía al tacto. Al desplegarlo, contuvo la respiración. Era un medallón de plata oscurecida, con el borde irregular, como hecho a mano. En una cara el relieve tosco de una rama de olivo. En la otra, una inscripción casi borrada. La verdad, como el buen vino, reposa en la oscuridad. «Abuelo, ¿has visto esto?», preguntó, tendiéndole el objeto. El cambio en don Rafael fue instantáneo. El color se esfumó de su rostro curtido por el sol. Sus manos, que jamás temblaban al coger un cuchillo, vacilaron al tomar el medallón. Lo apretó con fuerza. Cerró los ojos y respiró hondo, como si luchara contra una ola de dolor antiguo. «Dime exactamente de dónde salió». Su voz era apenas un susurro áspero. «De la caja de alcachofas de la finca La Carraca, las de la señora Elvira». «Dios mío», murmuró el anciano. «Después de tantos años, creí que se lo había llevado la tierra para siempre». Sentado en un viejo cajón de madera, bajo la tenue luz de la bombilla, don Rafael rompió un silencio de décadas. Contó una historia que no estaba en ningún libro. Una historia así de la posguerra, de hambre y miedo. Habló de la familia de la señora Elvira, los Mena, que no eran simples proveedores. El padre de ella, un abogado de ideales republicanos, había sido escondido por la familia Santos en el sótano de su casa en el pueblo español, durante los años más duros. A riesgo de sus propias vidas, le dieron refugio, alimento y una identidad falsa. Cuando pudo escapar a Francia, en agradecimiento, no les dejó dinero, que no tenía, sino una promesa. Su familia cuidaría para siempre de la huerta de los Santos y les enviaría la mejor cosecha cada temporada, sin importar el costo. El medallón era un símbolo de esa deuda de honor, un sello de silencio. Fue una promesa entre caballeros en un tiempo en el que la palabra valía más que la vida, concluyó don Rafael con los ojos vidriosos. Pero hay una parte de la historia que nunca conté. El abogado Mena no solo huía, se llevaba algo que no era suyo. Y nosotros, al ayudarle, nos convertimos en custodios no solo de él, sino de su secreto. Miguel escuchó, con el corazón latiéndole con fuerza. El puesto, su vida entera, descansaba sobre los cimientos de un acto de valentía y de un misterio. La educación que recibió en ese momento fue brutal. El pasado nunca está muerto. Solo duerme, esperando a ser despertado.
decidió que, si iban a caer, sería honrando esa herencia. Comenzó a cambiar el puesto no de apariencia, sino de alma. En una pizarra, escribió: «Esta verdura tiene una historia. Pregúntame cuál». Y la gente preguntaba. Él narraba breves relatos del origen de cada producto, del agricultor que los cultivaba, creando un tapiz humano detrás de cada alimento. El negocio no se transformó de la noche a la mañana, pero una chispa de curiosidad, de conexión auténtica, empezó a brillar. Una tarde, la señora Elvira Mena apareció en el mercado. Era una mujer menuda, de una elegancia serena y ojos grises que parecían ver a través del tiempo. Su visita no era casual. «Rafael me ha llamado», dijo con una sonrisa triste. «El medallón ha vuelto. Mi padre siempre dijo que mientras estuviera en vuestras manos, el secreto estaría a salvo». Miró a Miguel directamente. «Tienes la misma mirada firme que tu bisabuelo. Eso es bueno. Y peligroso. Porque lo que mi padre escondió no fue solo a sí mismo. Había documentos, papeles que comprometían a personas muy poderosas de aquella época. Personas cuyos hijos y nietos hoy tienen mucho que perder si esa verdad sale a la luz. Tu familia juró proteger ese secreto, pero el mundo ahora es diferente, y hay ojos sobre este mercado». Antes de que Miguel pudiera articular una pregunta, ella se despidió con un leve gesto. Esa noche, mientras cerraba la persiana metálica con un estrépito, un hombre se materializó desde la sombra del arco contiguo. Vestía un traje caro que parecía fuera de lugar entre las cajas de verduras. «Miguel Santos», dijo el hombre con una voz suave y educada. «Me llamo Luis Navarro. Soy el director de desarrollo de Fresco Hogar. Admiro lo que estás intentando hacer aquí. Tiene encanto». Su sonrisa era amplia, pero no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. «Mi empresa ve un potencial enorme en tu concepto de historia auténtica. Podríamos integrarlo. Llevar estas bonitas historias a todas nuestras sucursales. Te ofrezco un puesto de consultor, un sueldo magnífico y la supervivencia de la esencia de tu negocio, pero a una escala que ni te imaginas». Miguel, con el estómago encogido, rechazó la oferta con educación. Luis Navarro asintió, como si lo esperara. Dejó deslizar su tarjeta de visita sobre una caja de brillantes pimientos de Padrón. Reflexiona. A veces, aferrarse demasiado al pasado impide ver el futuro. Y hablando del pasado, hizo una pausa dramática, bajando aún más la voz. Resulta curioso lo que puede encontrar uno cuando indaga en los archivos históricos. Familias que ayudaron a fugitivos, secretos de la guerra que algunos prefieren olvidar. Esas historias, aunque valientes, pueden reinterpretarse hoy de formas menos heroicas. Sería una lástima que un gesto noble de tu bisabuelo manchara, digamos, la reputación de este puesto, o que atrajera una atención incómoda sobre la señora Mena y su tranquila vida en la finca La Carraca. Piensa en mi oferta como una forma de proteger a todos. Se alejó, sus pasos resonando en el silencio del mercado vacío. Miguel se quedó helado, la amenaza flotando en el aire rancio. No era solo una oferta de compra, era un chantaje. Alguien había husmeado en el pasado y había encontrado los hilos sueltos del secreto. Y ahora, ese alguien le ofrecía un acuerdo: vender su alma y su historia a cambio de silencio. Esa noche en la trastienda, Miguel abrió el cajón de la vieja caja registradora y sacó el medallón. La plata se sentía fría y pesada. La inscripción le quemaba los ojos. La verdad, como el buen vino, reposa en la oscuridad. Pero ahora sabía que esa verdad ya no reposaba. Había sido removida y alguien más la olfateaba. Su abuelo dormía en el piso de arriba, ignorante de la visita. Miguel miró hacia la ventana.
hacia las luces del fresco hogar que brillaban en la noche como los ojos de un depredador. Había desenterrado una deuda de honor y, en su lugar, había liberado una amenaza. La batalla por su mercado ya no era solo sobre precios y clientes. Era una guerra silenciosa por la memoria, y la primera salva acababa de ser disparada. El siguiente movimiento era suyo, y cualquier paso en falso podría destruir no solo el negocio familiar, sino la paz y el nombre de quienes habían confiado en ellos hace más de 70 años. La amenaza de Luis Navarro flotaba en el aire del mercado como un olor a podrido que Miguel no podía localizar. Los días que siguieron fueron una tortura de sonrisas falsas para los clientes y miradas furtivas hacia la entrada, esperando ver otra vez aquel traje impecable. Don Rafael, quizás intuyendo la perturbación de su nieto, se volvió más callado de lo habitual, sumido en sus propios pensamientos oscuros. El medallón ahora residía en el bolsillo interior de la chaqueta de Miguel, una presencia constante y pesada, un recordatorio tácito de que su mundo era más frágil de lo que creía. Decidido a no ser un peón en el juego de Navarro, Miguel comprendió que necesitaba entender exactamente de qué secreto era custodio. No podía proteger algo si no sabía su naturaleza. Su primer paso fue visitar la finca La Carraca, con la excusa de agradecer personalmente a la señora Elvira la calidad de sus alcachofas y devolverle, simbólicamente, el medallón. Necesitaba hacerle hablar. La finca estaba en las afueras de Bétera, una casa de labranza blanca con contraventanas azules, rodeada de naranjos en perfectas hileras. El aire olía a azahar y tierra húmeda. La señora Elvira lo recibió en un patio interior lleno de macetas con geranios. Su tranquilidad era un océano, en contraste con la tormenta interior de Miguel. «No ha venido por las alcachofas, Miguel», dijo ella, sirviéndole un vaso de horchata fresca. «Ha venido por las preguntas, las que su abuelo se niega a soncacer». Miguel asintió, sacando el medallón y colocándolo sobre la mesa de hierro forjado. «Necesito saber qué es lo que mi familia protege. Un hombre del fin de esta supermercado, Luis Navarro, vino a verme. No solo me ofreció comprar mi estoras y mi historia, señora Elvira. Me insinuó que conocía la nuestra, que podía usarla en nuestra contra». El rostro de la anciana perdió por un instante su serenidad. Una sombra de miedo, antiguo y profundo, cruzó sus ojos grises. Jugueteó con el medallón, sus dedos huesudos recorriendo el relieve de la rama de olivo. «Mi padre, Álvaro Mena, no era solo un abogado idealista», comenzó, su voz tan baja que Miguel tuvo que inclinarse para oír. Era un recolector de pruebas. Cuando vio hacia dónde soplaba el viento, antes de que cayera Valencia, recopiló documentos, cartas, registros de propiedades, pruebas de expolio, de traiciones, de colaboracionismo de ciertas familias adineradas con el nuevo régimen. Lo hizo por justicia, por la creencia de que algún día servirían para restaurar algo de equidad. Cuando tuvo que esconderse, esa maleta de documentos era más importante que su propia vida. Su escondite con tu familia no fue solo un refugio, fue el depósito de un archivo peligroso. Hizo una pausa, tomando un sorbo de horchata. Cuando mi padre pudo escapar, no pudo llevárselos. Eran demasiado voluminosos, demasiado arriesgados en un control. Le confió a tu bisabuelo, Tomás Santos, 2 cosas: el medallón, como símbolo de la deuda, y la maleta, escondida en algún lugar de vuestra antigua casa en el pueblo español. Le hizo prometer que la guardaría hasta que él, o alguien en su nombre, volvieras a reclamarla. Mi padre murió en el exilio en Toulouse, en 1952. Nadie volvió jamás. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era un secreto abstracto.
Eran papeles, pruebas, dinamita histórica con el potencial de avergonzar, quizás incluso de arruinar, a familias que seguramente ahora eran influyentes, dueñas de empresas, de cadenas de supermercados. De repente, la amenaza de Navarro cobró un sentido horrible y claro. «¿Y la maleta?», preguntó, con la voz ronca. «Nunca la he visto», susurró la señora Elvira. «Tu abuelo Rafael, que era un niño entonces, solo sabe vagamente que su padre escondió algo de gran valor para los Mena. Ignora los detalles. Tu bisabuelo se llevó el conocimiento exacto del escondite a la tumba, tal y como se lo prometió al mío. Solo dijo que estaba donde la familia guarda sus raíces. Una pista críptica. Yo he vivido todos estos años con la esperanza de que se perdiera para siempre, por vuestra seguridad y la mía. Pero si hombres como Navarro husmean, significa que alguien más sabe, o sospecha. De vuelta en Valencia, Miguel observó el mercado con nuevos ojos. Cada cliente anciano podría ser un descendiente de aquellos cuyos nombres estaban en esos documentos. Cada mirada curiosa podría ser una vigilancia. La paranoia comenzó a tejer su telaraña. Pero también nació en él una determinación feroz. Esos papeles ya no eran solo un secreto a guardar. Eran un legado de verdad, la razón última por la que su familia había arriesgado su vida. No podía permitir que cayeran en manos de un tipo como Navarro, que sin duda los usaría para extorsionar o ganar influencia. Su investigación silenciosa comenzó en la trastienda del puesto, rebuscando entre los viejos papeles de su abuelo. Facturas amarillentas, dibujos infantiles de su madre, mapas de huertas. Nada. Donde la familia guarda sus raíces. ¿El sótano de la casa familiar? Esa se vendió hace décadas. ¿El propio mercado? Tal vez. Pasó horas después del cierre, examinando las paredes de piedra, el suelo de cemento, los viejos armarios. Solo encontró polvo y cucarachas. La presión externa aumentó. Un par de inspectores de sanidad, inusualmente meticulosos, hicieron una visita prolongada, encontrando infracciones menores en la ventilación que conllevaban una cuantiosa multa. Un proveedor habitual de repente le comunicó que no podría seguir suministrándole lechugas porque había firmado un acuerdo de exclusividad con una gran cadena. El acoso era sutil, pero implacable. Navarro estaba apretando los tornillos, forzándolo a ceder. Fue su hermana pequeña, Inés, una estudiante de historia con una mente aguda, quien le dio la clave. Había venido acá a ayudar al puesto y, al escuchar la frase «guardar las raíces», en medio de la frustración de Miguel, arqueó una ceja. Aquí, en Valencia, donde guardaban nuestros abuelos lo más preciado, lo que querían conservar para las generaciones futuras, preguntó mientras etiquetaba bolsas de ajos. No sé, Inés. En una caja fuerte. ¿En el banco? No, dijo ella secándose las manos. Antes de los bancos, se guardaba en la tierra. Literalmente. Raíces, Miguel. ¿Y qué hay más valioso para una familia de hortelanos que sus semillas? Las semillas son raíces en potencia. Su futuro. Un relámpago de comprensión iluminó la mente de Miguel. El huerto. No el mercado, no la casa. El pequeño huerto que su bisabuelo Tomás tenía en el pueblo español, y del que su abuelo a veces hablaba con nostalgia. Donde la familia guarda sus raíces, donde se guardan las semillas. Localizar ese terreno fue su siguiente paso. A través de un viejo amigo del archivo municipal, supo que la parcela, aunque la casa se hubiera vendido, había permanecido en propiedad de la familia Santos. Un pequeño solar sin construir, que don Rafael pagaba religiosamente cada año, sin saber muy bien por qué. Es un tributo al pasado, le decía. Era el único vestigio que les quedaba.
Una noche, con la luna como única testigo, Miguel e Inés se colaron en el solar, ahora cubierto de maleza y escombros. Con la ayuda de una linterna y una pala, y guiándose por un croquis borroso que Inés encontró en un viejo diario de su bisabuelo, localizaron lo que había sido el centro del huerto. Allí, bajo un montículo de tierra que parecía un simple accidente del terreno, en medio ponsiensa choquieses, metro de profundidad, la pala golpeó metal. No era una maleta, era una caja de herramientas de metal, oxidada y pesada. Con manos temblorosas, Miguel la sacó a la superficie. El óxado candado saltó con un golpe seco de la pala. Al abrirla, no encontraron documentos. Encontraron algo más inquietante, una capa de ladrillos viejos, y bajo ellos, una bolsa de lona impermeabilizada con cera, perfectamente conservada. Dentro reposaban 3 cuadernos de tapas duras, llenos de una escritura apretada y pulcra, y un fajo de cartas y papeles oficiales con sellos que hacían referencia a propiedades, transacciones y nombres que a Miguel le sonaban vagamente de verlos en las páginas de sociedad de los periódicos locales. Inés abrió uno de los cuadernos, pasando las páginas con reverencia. Son registros, detallados, nombres, fechas, cantidades. Esto es explosivo. En ese momento, el haz de una potente linterna los cegó desde la entrada del solar. «Buenas noches, investigadores», dijo una voz fría y familiar, aunque no era la de Navarro. «Parece que han encontrado el tesoro familiar. ¡Qué conmovedor!». La figura se acercó, y a la luz de la luna, Miguel distinguió a un hombre corpulento, con una chaqueta de cuero y una sonrisa desprovista de humor. Era el mismo tipo que había estado merodeando por el mercado los últimos días, fingiendo interés en los melones. «El señor Navarro aprecia su iniciativa», continuó el hombre. «Le ahorra el trabajo de buscar. Pueden darme la bolsa y volver a su bonito puesto de verduras, o pueden complicar las cosas». Miguel, con el corazón a punto de estallarle en el pecho, empujó a Inés detrás de él. La bolsa de lona estaba a 6 sus pies, llena de una verdad que ahora pesaba como una losa. Tenía en sus manos la razón por la que su familia había sido amenazada, la herencia envenenada del señor Mena. Pero entregarla significaba traicionar a todas las generaciones anteriores y entregar un poder inmenso a un hombre sin escrúpulos. El hombre del cuero dio un paso al frente, y su mano se movió hacia el interior de su chaqueta. La noche, de repente, se volvió infinitamente oscura y silenciosa, y en ese silencio, Miguel supo que la siguiente palabra, el siguiente movimiento, decidiría no solo el destino del mercado, sino el de todas las vidas que aquel secreto había tocado. La verdad había salido a la luz, y ahora alguien más estaba allí para reclamarla. La luz de la linterna los paralizó, convirtiendo la noche en un escenario de sombras duras y rostros pálidos. Miguel sintió el brazo de Inés temblando contra el suyo. El hombre del cuero, cuya sonrisa era una línea fina y cruel, avanzó otro paso. Su mano no salió con un arma, sino con un fajo de billetes. «No hace falta que sea feo», dijo con una voz rasposa de fumador. «El señor Navarro es un hombre razonable. Esto es por vuestra molestia. 10.000 euros. Una ganga por un montón de papeles viejos que solo os traerán problemas». Miguel miró la bolsa de lona a sus pies. En su interior dormía la verdad que había alimentado décadas de silencio y miedo. No era suya. Era de la historia, de la justicia trunca de un hombre llamado Álvaro Mena. Vio la cara de la señora Elvira, su mirada llena de un temor ancestral. Vio a su abuelo, cargando con un peso que nunca entendió. El dinero brillaba bajo la luz de la luna, una solución fácil a todas sus deudas, al acoso, a la amenaza que se cernía sobre su familia.
Podía cogerlo, entregar la bolsa y salvar Verduras Santos. Sería práctico, sería inteligente. El señor Navarro no quiere problemas, continuó el emisario. Solo quiere asegurar que ciertos fantasmas del pasado no molesten a ciertas familias importantes hoy. Familias que son sus socios comerciales. Tú ganas, él gana. Todos contentos. Pero entonces, como un fogonazo, recordó las palabras de su abuelo el día que encontró el medallón. La calidad se vende sola, Miguel. La gente vuelve al buen trato y al producto honesto. La honestidad. Ese era el producto real que su familia había vendido por generaciones. No eran solo verduras, era integridad. Vender esos papeles, aunque fuera por coerción, sería envenenar la raíz misma del árbol familiar. Sería convertir el acto valiente de su bisabuelo en una mercancía. Traicionaría a Tomás Santos, quien guardó ese secreto hasta la tumba, y a Álvaro Mena, quien creyó en la justicia por encima del miedo. No. La palabra salió de los labios de Miguel, clara y firme, antes de que su mente consciente pudiera sopesar todas las consecuencias. Esto no es mío para vender. Dígale a Navarro que se busque otro huerto donde cavar. La sonrisa del hombre se esfumó. Guardó el dinero y, esta vez, su mano emergió con una navaja que se abrió con un chasquido metálico y siniestro. Mala elección, niño. En ese instante, un haz de luz más potente y oficial los bañó a todos. Una voz autoritaria resonó en la quietud del solar. ¡Policía! Manos a la vista. Apague esa linterna y suelte el arma. Detrás de la gente que hablaba, junto a otro uniformado, estaba Luis Navarro, pero su expresión no era de triunfo, sino de una furia helada y contenida. Y a su lado, pálida pero con la cabeza alta, estaba la señora Elvira Mena. La noche se convirtió en un torbellino de declaraciones. Los agentes detuvieron al matón de la navaja. Navarro, con una calma forzada, intentó argumentar que estaba allí por una preocupación legítima al enterarse de que unos jóvenes merodeaban por una propiedad privada. Pero la señora Elvira se adelantó. Con una dignidad que silenció a todos, explicó a los agentes la verdadera historia, la de su padre, los documentos, la promesa y la extorsión sutil que había sufrido Miguel. He pasado toda mi vida con miedo, confesó, dirigiéndose más a Miguel que a la policía. Miedo a que este secreto saliera y destruyera a toda la familia que nos salvó. Pero este joven me ha enseñado que hay cosas peores que el miedo, la deshonra y el olvido. He llamado a la policía y a un abogado. Estos documentos no serán usados para extorsionar a nadie, pero tampoco serán destruidos. Serán donados al Archivo Histórico Provincial, con una solicitud de que se estudien con el rigor académico debido, para que la verdad, al fin, tenga un lugar que no sea la oscuridad. Navarro palideció. La exposición pública, aunque fuera controlada, era su peor pesadilla. No podía permitir que ni siquiera el eco de ese escándalo tocara a sus poderosos socios. Con un frío, esto no ha terminado. Se dio la vuelta y se marchó. Su imagen de ejecutivo impecable hecha trizas por la noche. Los días siguientes fueron un remolino. La noticia de un tesoro histórico, encontrado por un joven hortelano y una anciana, corrió como la pólvora, pero filtrada con cuidado por Inés y un profesor de la universidad. Secchie habló de memoria recuperada, de justicia histórica, no de escándalo. El nombre de Verduras Santos apareció en los periódicos locales, siempre ligado a la integridad y la defensa del legado familiar. Los clientes no solo volvieron, llegaron en masa. La gente quería comprar donde el dueño había dicho no a una fortuna por defender un principio. Don Rafael, al conocer toda la historia, lloró en silencio.
fueron lágrimas por su padre, por el peso que cargó solo y por el orgullo de ver a su nieto convertirse en el hombre que la familia necesitaba. El mercado dejó de ser un fortín a la defensiva para convertirse en un estandarte. Miguel, con la ayuda de Inés, transformó el puesto en un pequeño centro de cultura local. En una esquina colocaron una vitrina con una copia del medallón y un texto breve que contaba, de forma anónima y respetuosa, la importancia de guardar la memoria y la palabra dada. Ofrecían cestas de la memoria, con productos de huertas con historia. La educación que ahora impartían no era solo sobre agricultura, sino sobre ética, sobre el coraje silencioso de la gente común. Navarro y su supermercado no volvieron a molestar. La luz pública era un escudo demasiado poderoso. La amenaza se esfumó, pero la lección quedó grabada a fuego en el corazón de Miguel. Una tarde de domingo, meses después, el mercado bullía de vida. Don Rafael reía con un cliente, Inés explicaba a un grupo de niños el origen de las habas, y Miguel, desde detrás de la caja, observaba el florecer de su mundo. La señora Elvira se acercó, llevando de la mano a una joven mujer, su nieta, que vivía en Madrid. «Quiero que conozca a la familia que guardó nuestra historia», le dijo a Miguel con los ojos brillantes. «Y quiero darle las gracias. Usted no solo salvó su puesto, Miguel, liberó a 2 familias de una prisión de miedo que duró 70 años. Mi padre, allá donde esté, puede por fin descansar en paz. Verdad ya no es una carga, es un regalo que hemos podido compartir». Miguel miró alrededor. El bullicio, los colores de las verduras, la risa de su abuelo, la determinación en los ojos de su hermana. Comprendió que la verdadera cosecha no era la que se medía en kilos o en euros, sino la que crecía en el espíritu. El respeto, la dignidad recuperada, la comunidad fortalecida. Había aprendido que las raíces más profundas no son las que se hunden en la tierra, sino las que se entrelazan con los actos de honor del pasado, nutriendo con valentía el presente. Su legado ya no era un secreto enterrado, sino una historia viviente. Y su mercado, más que un negocio, era el suelo fértil donde esa historia podía seguir creciendo. Estación tras estación, generación tras generación. Y así, amigos, llega el final de nuestra historia bajo el sol de Valencia. Pero ahora, la historia pasa a tus manos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Miguel? ¿Crees que vale la pena enfrentarse a poderes mayores por defender un principio, aunque parezca un simple puñado de papeles viejos? La vida está llena de estos dilemas silenciosos, donde elegir el camino difícil siembra las semillas de un respeto que perdura por años. Si esta historia de raíces, secretos y honor te llegó al corazón, hazme un gran favor. Dale un fuerte like a este video, que cada like es como un riego para que estas historias sigan creciendo. ¿Y desde dónde me estás escuchando? ¿Desde la vibrante Ciudad de México? ¿Desde la soleada Andalucía? ¿Desde las calles de Buenos Aires? ¿O quizás desde otra esquina maravillosa del mundo hispano? Escríbemelo en los comentarios, aquí escuchando desde... Y cuéntame, ¿alguna vez tu familia te ha confiado un secreto o una historia que cambió tu forma de ver las cosas? Comparte este video con esa persona especial con la que hablarías de esto, con tu familia o con ese amigo que valora las historias con alma. Porque las mejores historias son las que se comparten, las que nos hacen reflexionar y nos conectan con lo que realmente importa. Y si no quieres perderte ninguna de estas narraciones que tejemos con cuidado para ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, cada vez que subamos un nuevo relato, estarás allí, desde el primer momento, para adentrarte en otra vida,
en otro secreto, en otra lección que quizás, solo quizás, te haga ver tu propio mundo con ojos nuevos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu corazón abierto. Esto es solo el comienzo. Hasta la próxima historia. Un fuerte abrazo.